Les había comentado que OPM3 se basa o tiene su base alrededor de una serie de buenas prácticas. De hecho, el PMBOK también es un conjunto de buenas prácticas, el estándar de portafolio es un conjunto de buenas prácticas, el estándar de programa es un conjunto de buenas prácticas. Pero ¿qué es una buena práctica? Y una buena práctica es la mejor forma posible o conocida por la industria para lograr una meta o un objetivo establecido. Es decir, que es una forma empírica. O sea, las buenas prácticas están basados en información empírica. Es la mejor forma conocida de usted poder hacer o ejecutar o alcanzar una meta u objetivo establecido. En términos bien sencillos, una buena práctica es la mejor manera de hacer una cosa en específico. Por ejemplo, nosotros conocemos que una buena práctica es tener un acta de constitución de proyectos o un project charter. Se ha probado empíricamente que el project charter agrega valor, el que usted conozca esa información medular de un proyecto, que usted conozca, que se asigne un gerente de proyectos al principio del mismo, ha probado ser una práctica eficiente. Las buenas prácticas están contenidas por capacidades. Las capacidades son las que forman la o las capacidades. Puede ser que sea una o puede ser que sean varias. Capacidades son las que conforman una buena práctica. Las capacidades se expresan o usted las va a ver a través de unos resultados, a través de unos outcomes o unos resultados. Y esos resultados yo mido la calidad de esos resultados, la efectividad de esos resultados a través de unos indicadores de desempeño o unos KPI. Fíjense que las buenas prácticas en OPM3 son las que ayudan a estructurar estructurar la gobernanza que debemos tener en una organización. Los procesos, esos procesos integrados y estandarizados, son las que facilitan esa integración. Son las que ayudan a desarrollar el compromiso con la gestión de proyectos. Sirven para identificar las métricas de rendimiento. O sea, las buenas prácticas, de hecho, es por eso cada buena práctica tiene unos KPI, o que son una serie de métricas que me ayudan a ver si esa práctica existe de una manera sostenible, de una manera válida. Sirven como base para la información y el desarrollo del personal. Estas buenas prácticas se pueden aglomerar para inclusive preparar cursos de capacitación para ejecutar estas buenas prácticas. Como les había comentado, una buena práctica no es necesariamente la relación es una capacidad a una buena práctica. Puede ser, como en este ejemplo, que hayan varias capacidades que son necesarias para que exista esa buena práctica. Es decir, fíjense que en este ejemplo, esta buena práctica se compone de una, dos, tres capacidades. Y lo que quiere decir eso es que tienen que existir esas 3, 4 capacidades, ¿ok? Para que la buena práctica exista. Y de hecho, si ustedes notan aquí, hay 2 capacidades que nutren una tercera capacidad. Así que, bueno, tres capacidades que nutren esta otra capacidad. Así que es importante que fíjense que hay una dependencia entre capacidades. Y si esa secuencia de capacidades no existen, la buena práctica tampoco existe. Y lo vamos a ver
cuando estemos aplicando y viendo el modelo de OPM3. De la misma forma, en este ejemplo, y esto es importante conocerlo, porque cuando ustedes vayan a escoger las capacidades para hacer su plan de implantación, para implementar OPM, usted tiene que saber qué dependencia hay entre las capacidades. Fíjense en este ejemplo, aquí tenemos dos capacidades, pero la capacidad de la mano, de la que está mi mano derecha, tiene 1, 2, 3, 4, 5 capacidades que tienen que existir para que esa buena práctica exista. Lo que pasa es que hay una de las capacidades que existe en la buena práctica del lado izquierdo, pero que también existe en la buena práctica del lado derecho. Así que está compartida y eso es importante conocerlo antes de ustedes sugerir las buenas prácticas que van a estar escogiendo. De la misma forma, o sea, aquí estamos viendo que hay capacidades que se pueden compartir de forma cruzada entre las buenas prácticas. Y es importante, de hecho, eso también lo podemos ver en los diferentes dominios. Probablemente hay capacidades de programa, por ejemplo, que deben existir previo a usted implantar una buena práctica a nivel de programa o portafolio. Los resultados, como lo estábamos viendo en la gráfica anterior, que estábamos viendo el KPI, estábamos viendo los resultados, estábamos viendo las capacidades. Los resultados son consecuencias tangibles o intangibles, porque puede ser que el resultado sea una mejora de la actitud de los gerentes de proyectos. ¿Okay? Así que podemos tener consecuencias tangibles o intangibles de la aplicación de una capacidad. O sea, que las capacidades se muestran a través de estos resultados. Y en OPM una capacidad puede tener múltiples resultados. Los KPI, como habíamos dicho, es este criterio por el cual una organización puede determinar cualitativa y cuantitativamente si el resultado asociado de una capacidad o con una capacidad existe o el grado en que existe. O sea que puede ser que la capacidad existe, pero existe de forma parcial. Pero entonces necesitamos unas métricas que me puedan dar más luz para yo identificar el nivel de sostenibilidad, el nivel de existencia de esa práctica, de esa capacidad. Cuando estemos viendo ahora el modelo de OPM3, vamos a ver que las preguntas de OPM3 proporcionan una vista inmediata o una impresión instantánea del estado organizacional, pero a alto nivel. Esto se complementa con entrevistas, con auditorías, pero digo, en este momento, en esta clase no vamos a tener el tiempo para eso, sino que vamos a hacer nada más que vamos a utilizar el instrumento. Pero es importante que esto se va a complementar con más evidencia. La mayoría de las preguntas se desglosan en etapas de mejoras de procesos, estandarizar, medir, controlar y mejora continua. Es muy fácil el instrumento de OPM3 y rápido de completar y está descompuesto o puede estar descompuesto por dominios o etapas de madurez. Aquí tenemos un ejemplo de cómo era el que ustedes van a estar utilizando, es un tanto similar a este, pero podemos ver que tiene al lado izquierdo el número de la buena práctica, en este caso la 8400. ¿Qué significa esa buena práctica? Si existe o no existe, pero en el caso de nosotros es existe, no existe o existe parcialmente.
¿En cuáles de los dominios existe? ¿En el dominio de portafolio, en el dominio de proyecto o en el dominio de programa? ¿Y en qué etapa se encuentra? ¿Está en el dominio de proyecto estandarizado? ¿En el dominio de proyecto controla? Si está controlado, ya está estandarizado. ¿Está controlado o está midiendo o está en mejora continua? Aquí tienen una vista, no se ve muy bien, pero lo vamos a ver, lo van a ver ustedes cuando puedan acceder la hoja electrónica con los diferentes dominios, las diferentes buenas prácticas y las diferentes capacidades que componen cada una de las buenas prácticas. Preguntas o comentarios siempre son bienvenidos y nos pueden hacer llegar a través de las diferentes estructuras de comunicación. Gracias.